entre ustedes, internalizar, poder trabajar. Lo que yo lo voy a dejar así, sin pantalla completa, porque creo que lo ven bien, ¿verdad? ¿Lo ven bien? ¿Ven mi pantalla? Sí, sí. Sí, Se ve se bien, ve. sí. Yo agarré el plan de Malvinas Argentinas y armé una versión de un árbol de problemas, ¿no? Una versión de un árbol de objetivos también. ¿Para qué? Porque vi algunos de ustedes que hablaron que dijeron como que en este momento que hicieron el árbol se dieron cuenta, los ayudó a armar su propio árbol de problemas de su propio plan y de su propio diagnóstico y también el árbol de objetivos de la propuesta. Esto no es un trabajo, como les dije, con una receta, hay algunas pautas, algunos tips, como se dice, pero en realidad esto es una herramienta que sirve para ordenar los problemas y que las potencialidades que encontramos las utilizamos en el árbol de objetivos para construir propuestas, ¿no? Y lo que es necesario es definir ese problema central. Y Malvinas Argentinas, decidí hacer Malvinas, y es una versión que pueden ustedes tener una versión mejor que este árbol, ¿eh? O sea, no vengo a imponer nada en absoluto, solo a comentarles la mecánica de trabajo y cómo ayuda a ordenar después y a poner un poco en caja las propuestas, ¿no? En el árbol de objetivos. Entonces yo elegí definirlo así al problema, porque Malvinas es mucho más complicado que Trenquelauquen, ¿no? No solamente porque tenía 320.000 habitantes, ahora debe tener, no sé, 400.000 tal vez, quizá un poco menos, mientras Trenquelauquen tiene 50.000. O sea, y además Trenquelauquen no le faltan infraestructuras, lo que tenía es un poco de desborde, ¿no? Pero tiene un montón de cosas de las cuales estaba careciendo Malvinas Argentinas. Y se acuerdan, el plan de Malvinas Argentinas, que era un plan que empezó de cero, con una porción de territorio, la porción de territorio más desprovista de equipamientos, de servicios, de pavimento, de todo el viejo partido General Sarmiento, lo dividieron en tres, y la peor parte digamos, que no era urbana, pero que estaba muy ocupada con vivienda, esa fue la que se dividió y se decidió que se llame Malvinas Argentinas. En realidad, antes de hacer el plan, decidieron que iba a ser una ciudad, y en el transcurso del diagnóstico se llegó a definir con los vecinos, acordaron el nombre Malvinas Argentinas, ¿no? Entonces yo lo definí así, ¿no? Vieron que yo les mostré todos esos datos, algunos de ustedes me comentaron que fueron a buscar y me pareció espectacular información complementaria del plan de Malvinas Argentinas para tener más herramientas, para tener más elementos para trabajarlo. Yo lo definí así, como una nueva ciudad de Malvinas Argentinas carente de centralidades, o sea, de centro cívico, ¿no? De actividades no residenciales, de espacios verdes, o sea, carece de centralidades, de actividades no residenciales y de espacios verdes, con déficit de servicios urbanos, problemas ambientales, deprimida socioeconómicamente. Es un territorio en gravísimas condiciones para convertir en una ciudad, ¿no? No hay nada que funcione bien. Cuando uno tiene un territorio tan deteriorado, que no tiene condiciones urbanas mínimas para organizarse, no hay actividades económicas que puedan prosperar ahí, porque no se puede llegar fácilmente, porque las condiciones espaciales y el espacio común compartido de lo que es espacio público, no hay a dónde ir, no hay dónde encontrarse, no hay pertenencia, no hay identidad. Entonces, dentro de las causas de este deterioro que formulé acá en esta idea general, es la ciudad sin espacios comunes, no hay nada que compartir, como el caso de Pilar que yo les mostraba, ¿no? El casco de Pilar que tiene una placita chiquitita, pero no hay espacios comunes, no hay calle con rambla, no hay plaza, no hay parque, ¿no? Es una sucesión de puertas privadas, de propiedad privada, y no hay espacio común. Entonces, cuando una ciudad no tiene espacio común, no tiene vida, porque la ciudad es un hecho colectivo, ¿no? La sucesión de puertas privadas
no es una ciudad, no califica como ciudad, no funciona como ciudad. Entonces, una de las principales causas de primer orden, digamos, es la ciudad sin espacios comunes, sin centralidades ni espacios públicos. Pero también esa fragmentación espacial que tiene, ¿no? Porque había terrenos en engorde, y no había una trama continua, entonces era muy difícil hacer una ciudad en un lugar tan fragmentado, ¿no? Y con villas y asentamientos y con viviendas segregadas, un gran déficit de infraestructura, ¿se acuerdan? El 1% de pavimento, el 1% de pavimento, el 5% de red de agua, y estamos hablando de 320.000 habitantes, o sea, la calidad urbanoambiental era gravísima, ¿no? Déficit crítico de infraestructuras de circulación y de servicios, ¿no? Porque no había casi calles, estuvo siempre el tren, el Belgrano Norte, con 5 estaciones de las 22 que tiene en el predio de Malvinas, en el partido de Malvinas Argentinas, pero en el medio del campo, en el medio de lugares desprovistos de ciudad. Una gran cantidad de asentamientos precarios, de gente viviendo en villas. ¿Se acuerdan el déficit? Les mostré los datos que presentaba este plan, este diagnóstico en realidad, un gran déficit de viviendas nuevas y de viviendas incompletas o viviendas de mala calidad, mucha gente viviendo en villas de asentamientos. Eso también es una causa de este deterioro. La falta de diversidad socioeconómica, había mucha gente pobre, o sea, recortaron una porción de la ciudad que tenía algunos barrios cerrados y mucha gente de nivel socioeconómico bajo, de bajo ingreso, y entonces esa falta de diversidad socioeconómica impide desarrollar estrategias para generar algún tipo de instrumentos impositivos acorde a distintos niveles de ingreso, a distintas posibilidades de aportes, ¿no? Porque si toda la gente tiene déficit económico, no hay cómo resolverlo, ¿no? Hay que traer como de afuera. Y la falta de diversidad de usos, ¿no? La monofuncionalidad residencial. Después, como causas de segundo orden, el déficit en asignación de presupuesto, digamos, no hay plata destinada para este lugar, hay una debilidad técnico-política previa a la existencia de Malvinas Argentina, que permitió que toda esta periferia crezca de esta manera, sin planificación. Un contexto en el año 96 de fuerte recesión económica, los municipios no tenían un peso, Nación no tenía ninguna herramienta, no tenía un ministerio, no tenía recursos para destinar a la planificación, provincia un poco más, un déficit de planificación en esa antigua periferia y una normativa que no servía para nada, para lo que había, ¿no? Y en relación a los efectos, bueno, las dificultades para habitar ese territorio, ¿no? Esa situación, la ausencia de banco de tierras para loteos sociales, una trama urbana inconexa y con déficit de conectividad, la inseguridad que vivían ahí, la falta de tierras fiscales para tener una centralidad, los tiempos y distancias muy costosos, o sea, si la gente tiene déficit económicos en sus ingresos y no tiene ciudad para poder compensarlos, no puede acceder al transporte, tiene que caminar, andar en bicicleta en el barro si llueve, no puede salir, no puede ir a resolver sus actividades productivas, entonces se reproducen los círculos de pobreza, ¿no? La ciudad y la política pública equiparan el nivel de ingreso de la gente, ¿no? O sea, equiparan las posibilidades de la gente independientemente de su nivel de ingreso, porque a todos les llega el espacio público, las vías de circulación, el transporte, pero si a nadie les llega nada, entonces se reproducen los círculos de pobreza porque la política pública está ausente, ¿no? La imposibilidad en ese tipo de ciudad inconexa de resolver un sistema de transporte público eficiente, la ausencia de actividades cotidianas de proximidad es parte de toda esa degradación, de toda esa ausencia, carencias propias de todo ese nuevo territorio. Y un total déficit de pertenencia, ¿no? Porque la gente estaba vinculada con la centralidad del viejo partido de Sarmiento. Y con esta, que no tiene centralidad, no tiene pertenencia, es tierra de nadie, es una sucesión de casas individuales en el medio de áreas ambientalmente muy afectadas.
Esta es una cartografía que no la armé yo, está en las estrategias urbanas del Plan de Malvinas Argentinas, que está dentro de la documentación que yo les di. Lo que sí me parece importante recalcar es que uno no puede armar un árbol de problemas si no tiene un correlato con la cartografía, porque el árbol de problemas me ordena las ideas, pero en el árbol de problemas hay temas que no se pueden cartografiar. Y en la cartografía aparecen cosas que no están estrictamente puestas en el árbol de problemas, pueden estar dentro de alguno de los bloques problemáticos. Y son instrumentos de comunicación y de organización y análisis complementarios. O sea, no se puede armar un árbol de problemas sin la cartografía, y la cartografía necesita un árbol de problemas. Y en cuanto a las propuestas, vean esto, ¿no? Yo acá armé como los 3 programas principales que tiene Malvinas Argentinas. El de centralidad de identidad, el de accesibilidad y conectividad, y el de mejora urbanoambiental, ¿no? Que son los que les dan respuestas a estos temas, ¿no? La centralidad es la fragmentación y segregación, y la ciudad sin espacios comunes, sin centralidades, sin espacio público. En el árbol de objetivos yo lo que tengo es el programa de centralidades urbanas e identidad para la ciudad. En cuanto a estas 2 causas del déficit crítico de infraestructuras de circulación y servicios y gran cantidad de asentamientos precarios, lo que tengo, no, perdón, es de el déficit crítico de infraestructuras de circulación y de servicios, lo que tengo es el programa de accesibilidad y conectividad. Y después, en cuanto a los asentamientos precarios, la falta de diversidad socioeconómica y la falta de diversidad de usos y la monofuncionalidad residencial, lo que yo tengo acá es el programa de mejora urbanoambiental, que involucra, como habrán visto en el plan, la extensión de todos los servicios, la mejora del completamiento de toda la urbanización, las luminarias, el espacio verde, el control de las áreas que se inundan, etc. Entonces, en esta perspectiva, bueno, vemos también los efectos, la creación, digamos, los fines, ¿no? Para la adquisición de tierras fiscales, o el déficit de tierras fiscales involucra, en el caso del plan, la adquisición de tierras fiscales, que es parte de lo que se hizo a través del plan, y la creación de un centro cívico en esas tierras fiscales que eran del ferrocarril, que eran de Nación, y que la compraron con un crédito a provincia, ¿no? Al Banco Provincia. Bueno, y así cada una de estos efectos, ¿no? de estas causas y efectos del árbol de problemas aparecen resueltos en el árbol de objetivos como medios o como fines, ¿no? Mejora del hábitat del territorio, tiempos y distancias de viaje acotados, posibilidades de crecimiento económico. Cuando todo esto mejora, cuando se hace ciudad donde no la hay, cuando se mejoran las densidades, se genera un centro atractor, se conectan las distintas centralidades de distintas jerarquías, empieza a ser una ciudad con vitalidad, con actividad, y esa actividad induce el crecimiento económico, prosperan los emprendimientos, los negocios, los espacios culturales, ¿no? Los encuentros, entonces todo prospera cuando se mejora la calidad de ese territorio, la relación entre las personas y su territorio, la identidad, cuando se construye pertenencia de la población con un territorio. Así que esto es todo lo que yo tenía para contarles, porque ya habló Horacio Martino de estrategias para formular propuestas. Yo les expliqué también de los árboles de problemas y objetivos previamente. Tienen el material para trabajar. Yo lo que les propongo ahora es que se organicen para trabajar, y vamos a ver cómo armar este tipo de prácticas con salas. Tenemos previsto un encuentro sincrónico para el martes que viene, a ver si podemos generar este tipo de prácticas, quizá por barrio, como lo están haciendo la comisión de Julia y de Hernán. Puede ser una estrategia interesante. Habrá que hacer otra donde se pueda ver la relación entre los barrios también, por ahí en un segundo encuentro, porque también hay una relación entre estos barrios que es relevante tener en cuenta, son parte del corredor 44, que tiene esta diversidad
de situaciones a lo largo de su trayectoria, desde que es un corredor urbano hasta que se convierte en una ruta, ¿no? En la ruta 15. Así que, bueno, no sé, por mi parte, nada más. Les propongo esto y si tienen algo para comentar, los escucho de nuevo, lo que necesiten o lo que quieran decir. Y si no, nos vamos a Y yo le trabajar. quería hacer una pregunta. Sí, adelante, Gabriel. Cuando yo estaba viendo la teórica y entrábamos, así me organizo yo, bajando data para poder armar el árbol, para poder charlar con el grupo, de todas estas cosas, porque yo lo había definido primero como identificar los problemas, como objetivos, lo que se proponían, y después me quedó la duda sobre Malvinas Argentinas, de estos objetivos, ¿se lograron hacer cosas? ¿O entendí mal? Sí, sí, Porque yo, sí. no sé si el título no lo tengo definido así como cuadradito, sino como punteo, que eso lo tengo que organizar con el grupo, porque eso yo no lo entiendo, pero digo, yo puse la palabra logros, y lo que se había logrado como obras hidráulicas, pavimentación, la compra de tierras, lo que me había parecido importante, que había hecho un plan federal de vivienda y con financiamiento del municipio para la vivienda, canalización de arroyos, todo eso es lo que se logra a través de los objetivos que se plantean, como para reubicarlo en el árbol. Sí, igual te digo, Gabriel, es un plan particular, todos los planes son particulares, digamos que singulares, quiero decir. Porque es un plan que demoró 10 años en desarrollarse y entonces en la medida en que fueron resolviendo cosas, las fueron haciendo. O sea, el plan tiene la convalidación provincial, que es algo que establece la 8912, que tiene que haber, digamos, el municipio presenta el plan y lo revisa provincia y lo convalida o lo manda a corregir, ¿no? Bueno, lo convalida provincia 10 años después, en el 96, pero ellos fueron generando transformaciones de las que tenían en mente hacer a lo largo de esos 10 años. Y estas cuestiones, por ejemplo, la compra de la tierra, el proyecto de nueva centralidad, si ustedes ven en el PowerPoint están establecidas las etapas. Me parece que lo que es importante para el ejercicio particular del árbol de problemas y el árbol de objetivos es que no estén las propuestas, sino los objetivos que se propusieron. Porque, digamos, porque si no pierde la capacidad de ser una herramienta de organizar una propuesta. Está bueno Claro, que vos reflexiones sobre lo que se hizo. Claro, por eso le preguntaba, porque justamente en este caso nosotros es como que sabemos que hay cosas que se hicieron, mientras que las propuestas nuestras, de nuestro laburo, no va a ser así. Sí, sí. Sí, 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 sí. Se hicieron incluso de Trenquelauque también. Pero ustedes no tienen que poner lo que se hizo. Incluso les digo una Perfecto. cosa, es difícil documentar lo que se cumple y no se cumple de un plan, porque una vez que el plan está hecho, después ya no hay mucha gente que se ocupe de hacer documentos de qué se cumplió y qué no. Es más difícil tener eso documentado. Pero sí, son dos planes, podríamos llamarle exitosos, podríamos llamarle, aunque si uno compara hoy en día, si hacen una mirada por Google Earth, Malvinas Argentinas uno lo ve y dice, está muy deteriorado, pero bueno, mejoró en relación a lo que era, pero es un territorio de la tercera corona, digamos. Está bueno que lo chusmeen, pues, pero sí, tienen que hacer propuestas y no lo que se hizo y lo que no se hizo, porque es muy difícil ser objetivo en eso. Y aparte no excede el trabajo, ¿no? Laura, hay una cuestión contingente actualmente que significa la pandemia esta. Nuestras ciudades, ¿cuánto han estado preparadas para una contingencia de esta naturaleza? Porque el no habitar un determinado lugar, el lockdown se hizo un desastre, prácticamente no existió. En la gente que prácticamente no tiene nada, ¿cómo puede tener un encierro que ayude a tenerlo en un lugar determinado? Lamentablemente eso me preguntaba la vez No, pasada. mira, tenemos, digamos, una ciudad
suponete, como Trenquelauquen, que es chica, pero además la gente está próxima de caminata o de bicicleta a sus actividades, puede sostener la actividad económica. Primero porque hay gran parte de la actividad económica de Trenquelauquen que se da en el campo, pero además con los protocolos y los cuidados de comercio y qué sé yo, al no tener que viajar largas distancias y que la gente pueda salir de manera individual, la proximidad te salva en la pandemia. La falta de proximidad te obliga a estar en condiciones o tener auto o tener que utilizar transporte público con los riesgos que teóricamente supone usar el transporte público. Pero los movimientos de la gente son muy grandes en las ciudades como La Plata, como Malvinas Argentinas, esos movimientos pendulares que venían de antes, donde íbamos todos juntos a la misma hora, al mismo lugar, todos los días, esa lógica fordista que venimos arrastrando desde los años 40 y que se fue intensificando, digamos, por el incremento de actividades en la ciudad y por el incremento de las enormes distancias. Por eso yo les decía que en los casos de estudio tenemos que analizar en clave de distancia el problema de estos territorios y del acceso al suelo y a la vivienda, porque al alejarte de las centralidades, al alejarte de la posibilidad de tener proximidad, tu vida se complica, te caes afuera de la política pública, salís del amparo de la política pública. Y en cuestión de pandemia, esa distancia es muy crítica, porque además es malísimo el transporte público, es muy difícil hacerlo bueno en lugares tan alejados, y bueno, y esa falta de proximidad te hace más vulnerable. Pero no estaban preparadas, sin duda que no estaban preparadas. Las nuestras en particular, ¿no? Las de Argentina, no. Ok. Bueno, los dejo trabajar porque hoy les toca trabajar a ustedes solos. Cualquier cosa escriban por el Facebook, ¿sí? Yo ahí estoy. Dale, Bien. muchas gracias por todo. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Chau, chicos. Muchas gracias. Nos vemos, chao. Adiós, Muchas buenas gracias. noches. Chao.